Agradezco a Dios porque me da la oportunidad de continuar con nuestras grabaciones. Estamos hablando acerca del diluvio de Noé y todo lo que está en torno a este relato bíblico. Antes de continuar con lo que queremos presentar ahora, quiero hacer una aclaración. En un tema anterior, yo dije una mm, declaración que me equivoqué y quiero aclarar ahora la equivocación que tuve. Estaba hablando acerca de la vida del ser humano y cómo después del diluvio la vida del ser humano cada vez fue siendo más corta, a diferencia de cómo era el ser humano antes del diluvio, que vivían los humanos casi 1000 años. Entonces, en esas observaciones que dije, les hablé de Moisés, que había dicho que la vida del ser humano era 90 años. Eh, la confusión vino por esto, por los 90, porque es que en el Salmo 90, que es un salmo que Moisés escribió, habla de la vida del ser humano en los tiempos de Moisés. La declaración es esta, el Salmo 90 y versículo 10, que dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, con todo, lo mejor de ellos es fatiga y trabajo porque pasan a prisa y volamos. Está hablando aquí Moisés de la brevedad de la vida del ser humano y que en aquellos tiempos sería el promedio de vida, porque nadie sabe los años que una persona específicamente va a vivir. eh, pero una cosa son los años que alguien pueda vivir y otro lo que es el promedio de vida. Moisés está hablando aquí de su tiempo. En la Biblia se habla de personas que vivieron mucho más de 80 años. El mismo eh, Moisés vivió 120, eh, pero en un promedio Moisés hace esta declaración y que en los más robustos no son 70, sino 80, pero hace ver la brevedad de la vida del ser humano y también de que cuando uno, mientras más vive, más viejo es y más difícil es la vida cuando uno es de edad avanzada a cuando uno es más nuevo. Bien, hecha esta aclaración, entonces vamos a otra vez a, a la temática que estamos teniendo del diluvio y de Noé. Vamos a referirnos ahora a lo que está en Génesis capítulo 8, versículos 20 en adelante, que tiene que ver con la experiencia o lo que hizo Noé eh, al salir del arca. Estas cosas, a lo largo de estos estudios acerca del diluvio, que ha sido un poco extenso y todavía nos queda algo más que decir, ya yo he mencionado esto, pero ahora vamos a analizarlo un poco más. Dice eh, Génesis 8, comienzo versículo 20, dice, y edificó Noé un altar al Eterno. Edificó Noé un altar al Eterno, o sea, edificó un altar a Dios. Es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra altar. El altar después tuvo sus características cuando en el pueblo de Israel Dios ordenó
las piedras que debían tener los altares, pero eso lo veremos después. Ahora Dios eh, voy a decir, halagado, reconocido por Noé en el altar que hace. Y utilicé la palabra halagado y reconocido. Podía haber usado otra palabra, honrado, tomado en cuenta, pero vamos a analizar por qué digo esto. Ese altar tampoco significa que antes de este altar no hubieran sido hechos otros altares. Habían sido hechos otros altares antes del diluvio, pero la primera vez que la Biblia habla del altar es aquí. Voy a leer el texto otra vez. Y edificó Noé un altar al Eterno, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos sobre el altar. Este altar era una ofrenda o era para una ofrenda que Noé presentó en reconocimiento a Dios y en la gratitud a Dios. Un altar, un sacrificio de holocaustos. La palabra holocausto aquí significa que el altar o ese iba a tener una ofrenda que iba a ser quemada, quemada completamente, por eso holocausto. Y el olor subía al cielo en el humo del animal que iba siendo quemado poco a poco. Eh, Después, lo que yo voy a decir ahora, lo voy a repetir varias veces más en temas futuros, pero quiero desde ahora afianzar esto o aclarar esto. ¿Cómo es posible que vaya a ser un olor grato a Dios el olor de la carne, la sangre, los huesos que se van quemando? ¿Cómo es posible? El olor que se está sintiendo es a carne quemada con todas esas cosas, porque la expresión que es un olor grato a Dios, como si el olor de carne que se está quemando con grasa y con todo fuera un olor bueno. Ese olor no es un perfume, pero es un olor grato a Dios por estas razones. Primero, es reconocimiento y agradecimiento de Noé a Dios por la liberación que él había sentido porque Dios lo había librado de la destrucción. Pero es también el reconocimiento de Noé y el agradecimiento de Noé a Dios por el plan de la redención, porque mediante los sacrificios se representaba a Cristo que iba a venir a la tierra para salvar a la humanidad. Todos esos sacrificios que se hacían, todos los sacrificios que Dios mandó que se hicieran, todos estos animales que fueron sacrificados representaban el reconocimiento del ser humano de Dios y la gratitud porque Dios iba a venir a la tierra para salvar al ser humano, para que el ser humano pudiera ser libertado del pecado y de las consecuencias del pecado. Todo esto estaba involucrado en este sacrificio que se presentó aquí. Y por eso la Biblia dice que este sacrificio, igual que los demás, y el sacrificio de holocausto, donde todo es quemado, pues es algo que resulta en gratitud a Dios. Bien, dice el versículo 21, y el Señor percibió un grato aroma y el Eterno dijo en su corazón,
O sea, aquí presenta el autor, Moisés, que es el autor del libro de Génesis, que Dios olió eso, le gustó y, eh, y dijo esto en su corazón. O sea, está hablando como el pensamiento que Dios tuvo. Dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Dios aquí dice, no volveré a maldecir la tierra, pero eso no quita que la maldición que pesó sobre la tierra por el diluvio, por la destrucción del ser humano, porque el ser humano estaba de continuo al mal, eso es lo que Dios está diciendo, que no iba a haber otro diluvio, no iba a haber otro diluvio. Dice aquí, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente. Esta declaración debemos tomarla en cuenta porque la Biblia habla que en la venida de Jesús, todos los que no aceptaron a Jesús van a ser destruidos por el fuego. Todos los seres humanos vivos que no aceptaron a Jesús como Salvador van a ser destruidos. Y la Biblia habla también que después del milenio, temas que ya hemos visto, todos los que nunca siguieron a Dios junto con el diablo y los demonios van a ser destruidos por el fuego. Aquí lo que se está hablando es de otra catástrofe universal como la del diluvio. No habrá otra destrucción igual, porque lo que hay en la tierra lo hubo antes del diluvio cuando se predicaba de Dios y se enseñaba el Evangelio prefigurado por los sacrificios y se enseñaba a la humanidad. La humanidad fue destruida por las causas que ya hemos señalado y después del diluvio lo que ha habido en la tierra es la predicación del Hijo de Dios que venía a dar su vida, también de las profecías que señalaban ese acontecimiento, de la vida de Jesús como fue en la tierra, cómo Jesús murió y después la predicación del Evangelio eterno, preparando a la humanidad para el desenlace final. El desenlace final es que la inmensa mayoría de la tierra, junto con los demonios que fueron, que se separaron de Dios en el cielo, iban a ser destruidos para siempre. Pero la tierra, como tal, continuaría su movimiento en el espacio y otras cosas más que vamos a ver en el próximo tema. Esto continuaría igual y Dios no destruiría la tierra en otra ocasión. Dios sabe lo que hace y en su plan y en sus designios fue así que se hizo. Entró el pecado, todo lo que tiene que ver con esto. Vino el diluvio, se destruyó la humanidad, todo lo que tiene que ver con esto que hemos visto y algo más que vamos a ver en otro tema. Y Dios, al percibir la gratitud de Noé en el sacrificio que Noé hizo, de Noé no solamente y de su familia también, entonces Dios dice que haría esto. De ahí en adelante se iba a predicar, se iba a enseñar acerca del plan de la redención, de la salvación que Dios va a dar a sus hijos y de la perdición y destrucción eterna que tendrían todos los que no aceptarían a Dios. Mientras tanto, la tierra continuaría en sus ciclos, no igual como antes del diluvio donde los ciclos se habían establecido, porque antes era una tierra perfecta, una tierra distinta completamente cuando vino el cataclismo del diluvio,
la tierra cambió hasta en su forma. Y de esto ya hemos hablado, ya hemos dicho, pero aquí viene ahora el reconocimiento de Dios de lo que Noé hizo, su sacrificio para honrar a Dios y demostrar su fe en Dios y su agradecimiento, y también la declaración de Dios de cómo iba a ser en la tierra. Dice el versículo 22 acá, mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Todas estas cosas fueron establecidas en la creación de la tierra y en los tiempos en que Dios creó a Adán y Eva, en la creación de este mundo. Pero este texto que habla que en la tierra continuarían las estaciones, las cuatro estaciones del año, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, el día, la noche, todo eso continuaría. Pero comienza con la declaración, mientras dure la tierra, no cesarán. ¿Cuánto tiempo iba a durar la tierra? Pues dice, mientras dure la tierra, estas estaciones no cesarán. Bueno, la tierra como planeta fue creada por Dios y eso va a existir por la eternidad. La Tierra ha sufrido cambios. La atmósfera del cielo, es el primer cielo, que se habla del cielo, la atmósfera, va a ser destruida. La Tierra volverá a estar como un abismo, ya lo hemos analizado, pero Dios hará nueva creación. Mientras dure la Tierra, estas estaciones continuarán. Y después de la renovación de la tierra, donde el pecado será destruido, donde Dios establecerá su trono aquí en la tierra, como hemos de ver más adelante en el estudio de la Biblia, también seguirá el día y la noche y seguirán las estaciones, pero ya otra vez en un mundo perfecto donde no habrá pecado ni nada que recuerde al pecado. Llegamos hasta aquí en nuestro tema. Continuamos en el próximo tema hablando del diluvio y de Noé. Nos vemos.